Somos el cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza. Hoy llegamos con nuestra oración a todos los miembros de ese cuerpo que en este momento se desangran. Nos sentimos Iglesia, cuerpo de Jesús. En un momento de silencio, serenamos nuestra respiración, soltamos todas las tensiones y nos damos cuenta de que estamos aquí y solo aquí. Queremos en este momento sereno ensanchar nuestro corazón a la medida del mundo. Queremos hacer que vibre con los dolores de los que en tantos lugares del mundo se juegan la vida por seguir a Cristo, nuestro Señor, nuestro amigo común. Dice Hannah, una niña de Siria: cuando me siento débil, Dios me muestra que no tengo que llevar la carga sola, sino que la puedo compartir con la gente de todo el mundo que está orando conmigo. Acogemos juntos esta tarde la presencia del Dios de Hannah, el Dios de Jesús, el Dios de la vida. Oramos juntos y así ayudamos a sostener la cruz de los que son perseguidos por su fe. Y así avanzamos también en la unión entre todos los que creemos en Jesús, de las distintas confesiones que nos hemos dado cita esta tarde aquí en la Iglesia del Salvador. Acogemos la palabra, acogemos la cruz que nos presenta Laura y dos miembros de su Iglesia, mientras cantamos que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Vamos a dedicar tiempo a la oración y a conocer un poco de las realidades de algunos países donde nuestros hermanos cristianos de diferentes confesiones son perseguidos por causa de la fe. Tenemos en el mundo al menos dos organizaciones internacionales que se dedican a ayudar de muchas maneras a estos cristianos que son perseguidos. Ayuda a la Iglesia necesitada en el ámbito principalmente católico y Open Doors o Puertas Abiertas en el ámbito protestante. Nuestros hermanos, a través de los boletines que recibimos, se reciben muchas peticiones, pero una que piden con gran deseo es que oremos. Y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Vamos a dar respuesta a una de sus peticiones, el que sus hermanos en el mundo oren, porque ellos son capaces de sentir el respaldo de la gran comunidad cristiana por todo el mundo, orando por ellos. Y eso les da fuerza para resistir en medio de la prueba. Hoy estamos asistiendo a lo que casi podríamos denominar un genocidio contra los cristianos en muchos países del mundo. En este siglo XX han muerto más cristianos en el mundo que a lo largo de toda la historia anterior. Y ese es un tema serio y preocupante. Nos vamos a trasladar a África. África es uno de los lugares del que más noticias tenemos hoy. Vamos a orar por Nigeria. Hemos tenido una buena noticia en los últimos días, que todo el mundo ha podido escuchar en prensa y en televisión, el rescate de mujeres y niñas secuestradas por Boko Haram. Boko Haram es una organización terrorista, yihadista, que secuestra niñas principalmente y las hace convertirse al Islam, sean lo que sean, de entrada. En noviembre de 2014, leo parte de una noticia, el padre Gideon Obasogi, de la diócesis de Maiduguri, en el estado de Borno, denunció que más de 100.000 católicos, en este caso, se han visto forzados a huir de las zonas controladas por este grupo terrorista, buscando refugio en las cuevas de las montañas. En enero del 2015 se dio el más mortífero ataque de este movimiento islamista al incursionar en 16 localidades de la ciudad nigeriana de Baga, incendiando viviendas y asesinando a unas 2.000 personas, la mayoría de ellos, o gran parte de ellos, cristianos. Vamos a orar también por otro país en África, que va a ser Somalia. En Somalia
La ley prohíbe ser cristiano, no hay libertad de expresión. Allí los cristianos viven su cristianismo de la forma quizás más genuina, como las primeras comunidades cristianas, en casas, celebrando juntos la palabra, llorando juntos y viviendo en comunidad. Y se ayudan entre ellos todo lo que pueden. Hay una gran necesidad. Tienen que vivir su fe a escondidas. Y el tercer país que vamos a mencionar de África, en esta ocasión, va a ser Kenia. Kenia saltó de forma muy especial a primeros del mes de abril a los medios de comunicación por la masacre que terroristas realizaron en el campus universitario, donde fueron asesinados 147 estudiantes por un grupo también yihadista. Allí murieron muchos de ellos ante la pregunta de ¿eres cristiano o eres musulmán? También nos tiene que ayudar a reflexionar en torno a cómo afrontar nuestra fe. Allí hubo jóvenes que no renunciaron a su fe. Dijeron, yo soy cristiano. Y en Kenia la situación pues también es se ha creado una situación de temor, así que también es otro país por el que hay que orar. Si a nuestros hermanos no les da vergüenza manifestar públicamente que son cristianos, a nosotros que vivimos en países de libertades tenemos que sentirnos fortalecidos para poderlo hacer. Nos trasladamos en nuestro recorrido geográfico. Vamos a hablar del país número 1 en persecución de los cristianos, que es Corea del Norte. Bajo un régimen, una dictadura terrible por parte de Kim Jong-un, los cristianos son llevados a campos de reeducación, son encarcelados y no pueden hacer una vida normal. Son perseguidos por su fe. Y curiosamente los cristianos en Corea del Norte piden que oremos por ellos, pero que también oremos por aquellos que les están persiguiendo, para que puedan conocer al Señor Jesucristo y puedan cambiar su vida. Así que piden oración por ellos en medio de esa persecución, pero también por sus perseguidores. Y otro país al que nos vamos a acercar también es Pakistán. Pakistán es un país cuya política vive un poco disfrazada de cara a la opinión pública. Aparenta cooperar con Occidente, mientras que, por otra parte, los líderes políticos trabajan por imponer la Sharia, la ley islámica. En Pakistán, muchos cristianos están acusados de apostasía y de blasfemia y muchos de ellos están encarcelados. Y la justicia no es tan justa como muchas veces parece y tienen algunas pocas probabilidades de salir de la cárcel. Vamos a orar por la situación de nuestros hermanos en esos países y también vamos a orar por los gobiernos de esos países para que el Señor, que es poderoso, nuestro Dios, pueda transformar también su visión, pueda transformar el corazón de aquellos que gobiernan, para que puedan ser países en libertad y en armonía. Y vamos a dar ahora la palabra a los líderes de las iglesias de Alepo, esta ciudad de Siria. Unas palabras que han escrito hace 15 días y que han titulado ¿Resurrección del Salvador o sepultura de los fieles? Es un mensaje del Consejo de los Jefes de las Confesiones Cristianas de Alepo, en la que nos piden, nos dicen a todos, basta. Basta, no podemos más. Vamos a escuchar el testimonio y nos dejamos afectar interiormente por sus palabras. Durante la Semana Santa y los días de Pascua, nuestra ciudad y nuestro pueblo han sufrido un dolor intenso, una profunda angustia y desasosiego. Durante la noche han bombardeado nuestros barrios con granadas propulsadas por cohetes, cuya capacidad destructiva no habíamos sufrido hasta ahora. Hemos estado allí, lo hemos visto y hemos llorado. Estaban los cuerpos atrapados entre los escombros, los restos humanos pegados a las paredes y la sangre humedecía el suelo de la patria.
Son decenas de mártires de distintas religiones y confesiones, heridos y mutilados, hombres y mujeres, ancianos y niños. Hemos escuchado el llanto de las viudas y de los niños y hemos visto el pánico en el rostro de las personas. Desde el fondo de este sufrimiento insoportable y con profundo dolor hacemos un llamamiento a gritos a las personas con conciencia que estén dispuestas a escuchar. Basta de destrucción y de desolación. Basta de ser el objetivo, un laboratorio para las armas más destructivas. No podemos más. Atrancad las puertas de los depósitos de armas, parad la venta de los instrumentos de muerte, de armas y de municiones. No podemos más. No podemos más. ¿Qué queréis de nosotros? Decídnoslo, porque no podemos más. ¿Queréis que permanezcamos heridos y humillados, mutilados y privados de toda dignidad humana, o que nos marchemos por la fuerza y seamos definitivamente aniquilados? Nosotros lo que queremos es vivir en paz como ciudadanos honestos junto a los demás hijos de este país. No tenemos miedo al martirio, pero nos negamos a morir y que nuestra sangre sea el precio de un final dudoso y mezquino. Rechazamos que haya un Alepo de los mártires. Queremos que permanezca el Alepo al-Sabat, literalmente el gris, por el típico color de sus edificios, testimonio de la ternura, del amor, de la paz, del perdón y del diálogo. Que Alepo siga siendo la joya preciosa de la corona de nuestro país, Siria, con todos sus elementos y su diversidad cultural, religiosa y confesional. Pedid que la misericordia llegue a nuestros mártires, la curación a nuestros enfermos y heridos, la tranquilidad para nuestros hijos y la seguridad y la paz a todos nuestros ciudadanos. Alepo, 13 de abril de 2015. Desgarradora carta, ¿verdad? Basta ya. Vamos a orar por Siria. Un país terriblemente castigado. Hace unos meses leía lo siguiente: el temor en Siria, voy a esperar a que pongamos el punto. Leía lo siguiente: el temor en Siria es que los cristianos sean exterminados y perseguidos por el ISIS, como ocurrió en Mosul, en Irak. Monseñor George Abu Qassem cuenta al periódico italiano Avvenire que en Alepo, Siria, hace mucho frío, que los precios de la gasolina y el gas están por las nubes, carne y verduras cuestan 4 veces más. 200.000 cristianos, una minoría del país, han tenido que abandonar sus casas. El peligro acecha. Los milicianos del llamado Estado Islámico tienen campamentos a pocos kilómetros de la capital de Siria. El riesgo es que los fundamentalistas borren con las armas 2000 años de la presencia histórica de los cristianos en Medio Oriente. Monseñor Abu Qassem dice que si en Siria el gobierno cae, los cristianos pueden ser desterrados sin remedio, como en Mosul, Irak. Bueno, todos los días podemos ver noticias de Siria en los medios de comunicación. Nuestros hermanos en Siria necesitan mucha oración. Basta ya. Qué clamor, ¿verdad? Vamos a orar por Irak. Tenemos un grupo de 3 países ahora, los cuales conocemos bastante. Leo otro testimonio. Dice: hemos sido expulsados de nuestras tierras, perdiendo casas e iglesias, pero no dejamos el camino del Nazareno.
que nos da más energía para resistir y reforzar nuestra voluntad de que la vida merece vivirla solo por amor a Dios, escribe Monseñor Nona. Los cristianos de Mosul, perseguidos por el ISIS, añoran volver a sus casas. ¿Cómo es posible arrancar con la violencia las raíces de un pueblo? Somos seguidores del Nazareno. Él, para nosotros, no es solo el Señor, es nuestra historia, es nuestra identidad mezclada con la sangre de nuestros padres y arraigada en nuestra tierra. Los cristianos iraquíes de Mosul lo han perdido todo, pero siguen fieles a Jesús y así no han perdido el bien más grande, el más preciado que puede uno tener. Han escogido el Señor de todo y para todos. Y el último país que vamos a incluir en esta lista va a ser Irán. Irán, la situación es muy parecida a estos dos países que hemos leído. Os leo la carta que escribe un pastor, Rajesh Shar, desde la cárcel. Dice: estoy cumpliendo una condena de 6 años por creer en Jesucristo y por predicar el reino de Dios. Es un enorme privilegio poder dirigirme a mi amada familia en Cristo. Muchos de mis compañeros de celda me preguntan por qué estoy pagando un precio tan alto por mi fe en Cristo. Me preguntan por qué no le niego y vuelvo con mi mujer y mis hijos. Luego me pregunto yo, ¿cuál fue el precio que pagó Él por salvarme y llevarme a esta vida? Termina su carta, por no leerla entera, diciendo: te animo a valorar tu fe. Desde la cárcel, como el apóstol Pablo, dando ánimos a los demás. Este hombre. Te animo a valorar tu fe. Hemos recibido la salvación gratuitamente, pero Dios tuvo que pagar. Recuerda que solo hay un camino y que ese camino es Jesús. Deja que Jesús tenga acceso a cada parte de tu vida y que Él sea el Señor de tu vida. Desde la prisión, apartado de familia y probablemente no en muy buenas condiciones de vida. 3 países y con ellos hemos formado el PULDE. Esa es la letra, no sé cómo se llama en árabe, pero es como nuestra N. Y eso significa, esa es la marca que se pone en las puertas y en las fachadas de las casas de los que son cristianos en países musulmanes, que viene a significar que hay un nazareno. Se ha convertido en un emblema para muchos cristianos de identificación también con los cristianos perseguidos por todo el mundo. Ese, y hay un emblema nuevo que está empezando a surgir en algunos países, el símbolo de un lazo naranja. El lazo naranja recuerda a todos aquellos cristianos que son puestos con túnica naranja y llevados por el Estado Islámico para ser ejecutados. Los cristianos oramos, pedimos por la paz, pero decimos también, aunque a nosotros no nos toque ahora, solidarizándonos con ese manifiesto de Alepo, basta. Basta. Mirando a nuestros hermanos que han ido apareciendo entre nosotros esta tarde, podemos intuir qué es adorar solo a Dios, qué es adorar solo a Cristo, qué es adorar y abandonar todo, abandonarse totalmente en sus manos. Por eso nos queremos animar unos a otros, diciendo que adorar solo a Dios, a nadie más que a Él. Y ellos nos lo enseñan, con corazón de discípulo, con corazón de misionero, con corazón solidario, con corazón de iglesia, podemos cantar: no adoréis a nadie más que a Él.